Información, diálogo y análisis con nuestros invitados. Amigos, son ya las 7 de la mañana con 42 minutos y ya me acompaña también vía telemática nuestro siguiente invitado. Él es Franklin Ramírez, analista político, con quien vamos a dialogar acerca de lo que ha sido la reacción gubernamental frente a las acciones en el contexto del paro nacional. Franklin, bienvenido, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Buenos días, Belkis. Gracias por la invitación. ¿Qué tal? Gracias, es un gusto que esté acompañándonos esta mañana, prácticamente en el 10º día del paro nacional. Un paro nacional que hasta la semana anterior, o al menos a inicios de semana, se lo evaluaba como débil, como flojo por algunos, como que no tenía la fuerza suficiente, pero es una acción que hemos visto con el paso de los días, de alguna manera se ha ido fortaleciendo en diferentes puntos del país. ¿Qué evaluación se tiene a primera vista de estas jornadas de protesta? Sí, efectivamente, llegamos al 10º día del paro. Yo creo que lo primero que hay que decir es que es un paro que se da en unas condiciones muy particulares en el Ecuador, que son una dinámica exacerbada de violencia. El país, el Ecuador, como uno de los más inseguros de la región y del planeta. Por un lado, eso significa que las bandas delincuenciales, los GDOs, están desplegados y tienen presencia en los territorios, obviamente en unos sitios más y en otros menos, pero es una presencia que carcome el tejido social, que penetra en diversos sectores organizados, en diversas dinámicas populares. Entonces, por un lado eso. Y por otro lado, tenemos que desde enero del 2024 el presidente Noboa declaró un conflicto armado no internacional, lo que se conoce como la guerra interna, que básicamente ha supuesto para el país un estado de excepción casi permanente, la militarización de la seguridad nacional y el recurso a un discurso en el cual, partiendo de las bandas delincuenciales, pero después a todo aquel que el régimen identifica como adversario, se le coloca la etiqueta de antiterrorista. Entonces, en este contexto de violencia, de militarización y de discursos, entre comillas, antiterroristas, se está desenvolviendo este paro nacional. No teníamos ese escenario en años previos, no teníamos en los paros nacionales de 2019 y 2022, con los que yo creo que erróneamente, aunque con razones comprensibles, se está comparando a este paro. ¿No? En el contexto, entonces, de violencia y de guerra interna, el paro llega a su 10º día con un despliegue distinto al que nos tenía acostumbrados la movilización popular, la movilización indígena, sobre todo los levantamientos indígenas, que siempre tuvieron un repertorio de protesta, un esquema de protesta que tenía que ver con ocupar la Panamericana y llegar progresivamente a la capital. Eso no está sucediendo. Estamos frente a una movilización, a una protesta de diverso tipo que tiene una lógica más descentralizada, más descentrada, con mucha autonomía de las organizaciones de base, de las comunas, que se están movilizando en sus propios territorios, con plantones más pequeños y localizados. Esto se ha ido de algún modo contagiando a distintas ciudades, sobre todo yo diría de la sierra, algo de la Amazonía, pero hemos visto, yo diría que este ciclo de protestas se inauguró con la marcha del Quinto Río en Cuenca, que fue un ejemplo precisamente de una marcha. La idea de las marchas ha sido central en este tercer paro nacional del ciclo político que se abrió en 2018. Ujú. En Quito también hemos visto una serie de marchas en estos días. Que son después del horario de trabajo, a las 4 de la tarde, la gente sale, ocupa. Ayer vimos una manifestación de ese tipo en Aquí las en Quito. Naciones, Ujú. aquí en Quito, en las Naciones Unidas, y en todos los casos, ¿no? Entonces es un tipo de manifestación distinta, descentralizada, descentrada, con mucha iniciativa territorial de las comunas, de las organizaciones. No se trata de grandes agregaciones masivas de la Ujú. población, pero sí de múltiples focos que se movilizan, Que en algún expresan. punto pueden conectar. Yo creo que están conectando, ¿eh? Ujú. Están conectando. Entonces hubo lo del Quinto Río, que era un malestar de Cuenca contra la minería por el agua. A partir de ahí se dio el problema del retiro del subsidio al diésel,
esto ha encarecido la economía popular, pero ya venía un malestar social expandido por el tema de la seguridad, por el tema de la crisis del sistema de salud, por la crisis económica, y yo creo que lo del diésel, y hay un estudio de la Universidad Central que habla de que el impacto en la economía popular en una familia de 4 personas es un incremento de $104 al mes, lo cual supone lo que significa un gasto enorme, sobre todo para las familias de sectores populares o el 60% de la población que vive en condiciones de la informalidad. Franklin. Ujú, Entonces, y yo creo que a partir, ¿no? Y lo último que quiero decir es que ujú. a partir de este escenario, el gobierno desde el primer día ha tratado a los manifestantes como delincuentes, como terroristas, no reconoce la legitimidad Correcto. democrática de la protesta, no Hacia quiere eso. reconocer el derecho a la protesta y hay una represión brutal en la cual ya se conoce una víctima en Cuicocha Ajá. y decir esto, cuando hay una víctima, el sentimiento de agravio colectivo es mayor. Entonces, a todas las razones que habían antes, si quiere usted, razones más económicas, materiales, como de rechazo a la política pública, ahora se está ampliando la idea de que este es un gobierno abusivo, de que este es un gobierno que ya tiene una ejecución extrajudicial, un tiro por la espalda a un manifestante y que es un gobierno que no está respetando para nada los derechos humanos. Esto se vuelve también una razón más para la protesta y hemos visto desde el domingo manifestaciones de solidaridad con Efraín Fuérez, con Ujú. la comunidad ahí en Cuicocha. Entonces se van agregando las capas de malestar social que sostienen la movilización en el 10.º día, a pesar de que el gobierno sigue insistiendo de que el país está en relativa normalidad. Claro, y una protesta en donde se acrecenta este sentimiento de indignación. Ahora, yo quiero hablar, Franklin, de esto a lo que usted hacía referencia, de esta narrativa que permanentemente trata de ir posicionando el gobierno nacional en el sentido de que quienes protestan son delincuentes, son terroristas, se cae en una suerte de generalización que no le hacen nada bien, digamos así, a estos hechos que son legítimos y que están consagrados en la Constitución de la República. Usted, un medio de comunicación, decía recientemente, hay una apuesta de represión ilegal, ilegítima y descontrolada de parte del gobierno. Hay un aparato de miedo que exhibe permanentemente para reprimir lo que el propio gobierno ha dicho, que son protestas de baja intensidad, con militares, convoyes, sobre el cual también quiero comentar, bombas, disparos, y ya hay una ejecución de Estado en Cuicocha, precisamente el asesinato a este comunero en ese punto en Imbabura. Y todo esto sigue siendo parte de esta narrativa y de este discurso que, insisto, el gobierno trata de seguir fortaleciendo. Exactamente, Betsy. Y yo quisiera agregar que este es un discurso, voy a ponerlo así, ya no es un discurso de gobierno, sino un discurso de Estado. María Paula Romo, Carrillo empezaron con esta idea, ¿no? De asociar la protesta, ¿no? En tiempos del gobierno de Moreno, de asociar la protesta a acciones subversivas. En ese tiempo se habló de guerrilla urbana. Lazo reiteró este discurso, o sea, digamos que es un patrón en el discurso político del Estado en este último ciclo. Esto significa que más allá de quién es el presidente, en las agencias de seguridad, ¿no? En la inteligencia policial, militar, hay una comprensión de este tipo. Ya no solo es como, uno puede decir, solo es una estrategia para deslegitimar, para justificar la represión, pero me parece a mí que aquí hay algo más grave, que es como que sectores de seguridad, de la inteligencia mayor del Estado, de la fuerza pública, piensan así. O sea, para ellos no existe ninguna legitimidad en el derecho a la protesta Ujú. y cualquiera que se manifieste pasa a ser colocado en la lógica del derecho penal, en la lógica de la infracción y puede ser agredido, encarcelado, judicializado y estigmatizado, ¿no? Que esto es otra cosa muy fuerte. Ahora se está hablando de Imbabura como una provincia
que está estigmatizada, que está asociada a la minería ilegal, Ujú, entonces donde todo lo que protesta tiene que ver con ese tipo de economía delincuencial, ¿no? ujú. Hay una construcción muy fuerte de estos estereotipos, de estas imágenes que son parte de la estrategia política de deslegitimación de la protesta. Y esto no es todo, Franklin, si me permite, porque a todo esto también sumamos la suspensión de esta radio comunitaria en Cotopaxi, En el MIC, la sí. retención de fondos en cuentas bancarias de dirigentes sociales, suspensión de las cuentas, y que son elementos también que van abonando a estas acciones del gobierno. Efectivamente, ¿no? Este cúmulo de acciones que es, ya no, yo no creo que ya hay no es solo una represión excesiva, sino una represión ilegal, ¿no? Que desconoce el derecho a la protesta y la presencia militar no es proporcional en ningún sentido a la dinámica de protesta globalmente pacífica que existe en estos días en este país. Además de eso, tenemos el cierre de radios comunitarias, la intervención y el congelamiento de cuentas de organizaciones y dirigentes sociales y el tratamiento como terroristas en el sistema penal de gente que está manifestando. Entonces, lo que yo iba a decir, Betsy, al respecto es que Belkis. este es un patrón, perdón, este es un patrón que ya venimos observando progresivamente en el ciclo político vigente, también a la Revolución Ciudadana, a la propia CONAIE, se le trata como la lógica del enemigo interno, en la protesta esto se agudiza, entonces esto es un patrón que ya venía sucediendo, ¿no? En la sociología política se habla de un patrón recurrente de represión estatal y de unos discursos legitimatorios de esta violencia. Pero yo creo que Novoa lleva esto un escalón más arriba, ¿no? Novoa no está concediendo ni un solo centímetro de reconocimiento al derecho a la protesta, a la impugnación, a la resistencia. Está haciendo ayer en la Universidad Central una manifestación de estudiantes, de artistas, Ujú. con una presencia de militares y de policías que incluso agredieron Una a represión gente. a la vista que fue denunciada por colegas periodistas. Exactamente, directamente y de modo aleve, no fue accidental, sino un ataque directo a quienes cubren la movilización. Entonces hay esta idea, ¿no? Me parece que el gobierno hace poco había un post, una declaración de Novoa que decía, tenemos los mismos enemigos que Israel, lo cual es una frase complicadísima. En los días previos de la movilización, de pronto sacó un decreto Novoa diciendo que el Ecuador va a combatir a Hamas y a Hezbollah, que tendría presencia aquí en grupos de la izquierda, en grupos sociales y tal, con lo cual ya estaba anticipando lo que se viene, estaba anticipando esta lógica israelita de gestión del conflicto, que es básicamente el uso exacerbado de la violencia y el desconocimiento de los otros como actores políticos que tienen derecho a disentir con el gobierno. Entonces, Novoa está elevando a una escala mayor esta lógica y está tensionando aún más su relación con la población en un momento en el que la economía popular y la sensación de inseguridad de la vida está en sus máximos niveles. Lo último, Franklin, me quedan un par de minutos. Eh, ¿Cuánto le puede en algún punto jugar en contra al gobierno mantenerse en esta lógica y en esta dinámica de no querer dialogar, de no ceder ni un milímetro respecto de las decisiones adoptadas y de seguir señalando a los manifestantes, a quienes protestan como delincuentes, terroristas y demás? ¿Cuánto más le puede durar esto, digamos, al gobierno? El gobierno ya venía en la opinión pública perdiendo apoyo sostenido, perdiendo tanto valoración de su gestión cuanto credibilidad, que este es un indicador muy importante para la gente que hace análisis demoscópico, ¿no? Ya venía en una curva descendente porque efectivamente no tiene nada que exhibir en términos de logros, de rendimientos, de indicadores de la gestión pública. Ya venía en un decrecimiento. A mí me parece que esa confrontación con la Corte Constitucional y después el propio llamado a una asamblea constituyente es como una respuesta, voy a ponerlo así de modo simple, como una respuesta mediática a la crisis de credibilidad y de prestigio del gobierno. El gobierno quiere sacar los temas más calientes de la primera línea de la discusión pública
y ponernos a hablar de la constituyente, todo el próximo año elecciones, con lo cual este tema opacaría todas las demandas populares y la sensación de crisis que existe. Ya estamos en eso, pero yo creo que el paro está jugando en contra de esa lógica. El paro le está obligando al gobierno, a la sociedad, a los medios a poner el foco en la protesta, en los malestares, en la crisis económica, en los efectos del diésel. Y yo tengo la impresión que va creciendo esta sensación, no solo de que es un gobierno que incapaz de resolver los problemas sociales, sino que además se está comportando de modo autoritario, con una lógica militarizada de relacionamiento con lo social, y que esto está rebasando los límites del respeto a la dignidad humana y a los derechos. Tengo la impresión que el gobierno, por primera vez desde que Novoa se posesiona, está perdiendo el control una parte del control de la narrativa. En este caso ahora la movilización, más que los partidos políticos y los opositores, la movilización popular está construyendo un relato también, una narrativa de la resistencia de los de abajo, de la resistencia plebeya, de los derechos de las mayorías a protestar y de que se requiere una reconducción de la gestión pública y política de este país. Pero el problema es que yo no veo ninguna señal de que Novoa y que el gobierno tengan un mínimo de sensibilidad democrática para abrir canales de diálogo, ¿no? Me parece que el gobierno siente que es matar o morir, ¿no? O que si apenas cede algo es una derrota para él y que entonces hay que arrasar, hacer tierra arrasada con la protesta para poder seguir la página en la carrera de la consulta popular, de la cual ahora ya faltan 45 días y va a ser un escenario bastante tenso. Esperemos, digo Claro, hay yo, que ver cómo repercuten todos estos hechos para esa fecha también, ¿no? Porque de alguna manera en política todos los aspectos se ligan de una u otra y forma. está conectado, ¿eh? Correcto, La protesta con correcto. la campaña ya se están conectando y me parece que el escenario no es del más favorable para el gobierno. Franklin, interesante análisis. Quiero agradecerle esta mañana por haber estado con nosotros. Muchas gracias. Buena suerte. Buen día. Un buen día también para Franklin Ramírez, analista político, en diálogo con la primera emisión de MQ Noticias, amigos. 7 de la mañana con 59 minutos.